La jerarquía nos señala el infinito y el cosmos. ¿Cómo seguimos esa propuesta tan amorosa? ¿Por dónde se transita ese camino? Ese camino se transita por la búsqueda interna. Es el único nexo que tenemos con el cosmos. El cosmos está dentro nuestro. ¿Cuántas veces dijimos que esa es la ley? El cosmos está dentro nuestro, no fuera nuestro. Afuera vemos lo que todavía no podemos ver adentro. Y la jerarquía nos señala el infinito y el cosmos porque nos está señalando el camino más directo, el centro de la cuestión, que es nuestro propio centro, que es un único centro para todas las cosas, para todos los elementos, para todos los seres, para todas las dimensiones, planos, niveles de vida. Entonces, como eso se encuentra en cada elemento tiene que aprender a ir hacia ese centro interior común a todas las cosas. Y eso es lo que hace la jerarquía. Cuando la jerarquía se eleva en su propio centro de conciencia, sintoniza lo que está en ella. Y ese es el trabajo que tiene toda partícula. A lo largo del proceso evolutivo, las partículas van teniendo una facilidad, van haciendo una experiencia puntual. Para cada nivel de conciencia, poder hacer eso, concretar eso, representa un movimiento, representa una relación con leyes, con energías, con entidades totalmente diferentes. A tal punto que conciencias que están en diferentes niveles de existencia y de conciencia, por qué no decirlo así, si se comentaran sus experiencias en relación a ese único centro de vida, creerían que cada una está haciendo algo diferente. A tal punto, la capacidad y la posibilidad de encontrar eso acorde a lo que estrictamente cada uno es perfecta. Solamente cuando las partículas llegan a niveles de conciencia muy amplios, a niveles de conciencia donde realmente el encapsulamiento de la energía en el yo o en los aspectos materiales o de revestimiento deja de tener importancia y aquello que nos reviste se torna traslúcido y ya no nos opaca ni nos encarcela. En ese momento es cuando entendemos que ese centro que cada uno encuentra es un centro común a todos y a todo. Entonces la jerarquía, cumpliendo esa trayectoria en ese centro común a todo y a todos, nos dice que el secreto es ese, ir hacia adentro, porque quien puede ir a su propio interior recorre el único camino. El miércoles pasado charlamos con unos compañeros, con hermanos de grupo, y preguntamos cuál es el secreto del camino. Y todo lo que decían formaba parte del secreto del camino. Pero el más grande secreto del camino es el caminante, porque sin caminante no hay camino. Entonces ese es el secreto del camino, el caminante. Y el camino es interior, no es externo. Jesús el Cristo nombraba la fe muy seguido y promovía la cura por la fe. ¿Qué función tiene la fe en este momento tan difícil de nuestro planeta Tierra? Muchas veces hablamos de la fe. La fe siempre tuvo la misma función. Dijimos tantas veces que sirve para unir lo que está afuera con lo que está dentro, lo que está arriba con lo que está abajo. Sirve para que aquello que internamente es el propósito de la partícula pueda pasar a ser no solo un propósito, sino algo viable, algo que deje de ser una utopía, porque para poder cumplir el propósito interno necesitamos algo que genere el nexo con aquel ámbito de nuestra conciencia, o núcleo de nuestra conciencia que es capaz de cobijar ese propósito, esa planificación, sin distorsionarla, sin difuminarla, sin desvitalizarla. Todo lo que nosotros guardamos en este plano tiene un grado de vitalización, de quiebre, de resquebrajamiento, mientras que aquello que se resguarda en los niveles internos se mantiene así, incólume, se mantiene realmente bien, inmaculado. Esta energía de la fe, que es nuestra propia conciencia interna ofreciéndose particularmente bajo un aspecto, porque es ella, es nuestra conciencia interna, vierte su energía de un modo cada vez más profundo, como tantas veces dijimos, a medida que encarnación tras encarnación vamos en búsqueda interior, más en búsqueda interna vamos, más en acercamiento de la realidad interior, más en acercamiento de lo superior, buscando estrechar esos vínculos profundamente. A la encarnación siguiente, el resultado de eso es un mayor volumen de fe, pero no solo un mayor volumen como una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, operativamente hablando, efectiva, cada vez más efectiva, porque ese volumen de fe, otorgado, recibido, a partir de la búsqueda interior, es fe práctica, no fe teórica, no es la fe
que han buscado inculcarnos, no es una fe de tránsito y de tranza, es una fe práctica, quiere decir, es la fe que todos necesitan para seguir ese camino que hace un rato decíamos. Nadie puede ir a su interior si no es por fe, porque no hay puerta. Nadie puede ir a su interior si no es por fe, porque no hay plano. Algo que está tan cerca nuestro es tan difícil e inaccesible cuando la fe no está presente. Y lo que nosotros necesitamos en este momento tan particular del planeta, acá pregunta, ¿qué función tiene la fe en este momento tan difícil de nuestro planeta Tierra? Lo que nosotros necesitamos es que esta fe sea más actuante y práctica que nunca. ¿Qué quiere decir? Que esta fe en nosotros genere permeabilidad, disponibilidad. No solo que cumpla con este rol tan necesitado y que no puede ser de ningún modo sustituido por nada. De unir lo que está dentro con lo que está afuera, lo de arriba con lo de abajo y ser capaz de entregarle a quien busca aquello que está buscando, ¿no? Sino tornarnos receptivos, permeables, realmente permeables, capaces de absorber. ¿Y de absorber qué? Aquello que en este momento el planeta necesita, que es lo que la vida cósmica está vertiendo sobre este planeta, que son grandes volúmenes de energía, grandes patrones de energía, grandes patrones vibratorios, emisiones de energía, de vibración, de luz, de fluido cósmico, de esencia solar, que como nunca tienen que ingresar a este planeta y actuar en este planeta. Y si no hubiera seres con fe, esa energía no puede instalarse, no puede anclar. Esa energía no podría realmente ser recibida y hacer aquel trabajo que tiene que hacer. Sin estos volúmenes de esencia, de fluido, de vibración, de luz, de patrón vibratorio cósmico que hoy están destinados al planeta Tierra, sin esos elementos, pero sin quien fuera capaz de colaborar para que anclasen, este planeta no podría ir a ningún lado, ya. No tendría posibilidad ninguna de concretar nada de lo que está previsto para este planeta. Entonces la fe es el elemento que sirve para que un gran volumen de esencia cósmica, de energía cósmica, pueda a través de las conciencias que han habilitado a la fe para su trabajo, instalar esto. En ese sentido, a la civilización de superficie, a lo que nosotros acá conformamos y componemos, le corresponde un rol, una actividad, una parte de ese trabajo. Una gran parte, una inmensa parte, está asumida por la jerarquía interna del planeta, quiere decir por las civilizaciones intraterrenas, por las civilizaciones intraoceánicas, por grandes entidades, por grandes conciencias que están acompañando esta transmutación logoica, este proceso que hoy se está dando, por seres de alta evolución, conciencias, entidades de alta evolución que forman parte de la jerarquía cósmica y de la solar, no solo de la jerarquía interna del planeta. Pero hay un volumen, una condición, una cualidad y una ceremonia en términos de receptivos que tenemos que asumir los seres de la superficie planetaria. Y si no hubiera seres en la superficie planetaria con el volumen, la cualidad y la estabilizada condición de fe necesitada, esto sería imposible, porque la superficie del planeta sería como un elemento refractario a esta energía a la que hacíamos referencia. Hay una parte que es nuestra, que no la pueden asumir ni los seres intraterrenos, ni el reino débico, ni la jerarquía, ni grandes entidades. Hay una parte que es nuestra. Y afortunadamente existe una porción de seres en esta humanidad que tiene una fe capaz de operar. Una fe capaz de tornarse práctica, una fe capaz de abrir camino. Y esto es fundamental. Esta fe que tiene capacidad de abrir camino, de ser práctica, operante, una fe que es capaz de ofrecerle a este campo de energía de la superficie planetaria aquello que es capaz de transformarlo, aquello que es capaz de transmutarlo, aquello que es capaz de elevarlo, de conducirlo, de revelarle lo que sigue. Esa es la fe, ese es principalmente el trabajo de la fe. Hoy es mucho más que un trabajo individual. Los seres con fe en la superficie del planeta destilan un fluido que se funde en una gran coraza de fe que es capaz de absorber esto que está siendo tan necesitado. La fe finalmente, como todo lo que una conciencia ampliada ofrece, no es algo individual, no es estrictamente un elemento que queda flotando o que ofrece su energía de modo individual y aislado. Esto tiene que ser entendido por la humanidad terrestre,
Quienes tienen una fe operante, amplia, genuina, tienen una fe que se funde en una única energía y una gran fe de la humanidad de la superficie, se torna entonces como un espejo capaz de captar, de adaptar y de liberar lo que estamos necesitando por el proceso que estamos viviendo. Y esto va a ir creciendo, porque no termina acá. Esto tiene muchos capítulos, ampliaciones, y va a tener muchas derivaciones, muchas de ellas imprevistas, precisamente por la condición de los seres humanos que habitamos la superficie terrestre. Nosotros ya en este momento estamos ante decisiones de la jerarquía que no estaban previstas para esta etapa. Decisiones que tuvieron que ser tomadas para que el proceso de transición planetaria no se viera interrumpido por un colapso. A partir de ese momento, una gran cantidad de decisiones van a seguir siendo imprevistas, quiere decir, se escapan a lo previsto en términos de arquetipo y en términos de previsión logóica. La jerarquía no tiene problema con los imprevistos, pero nosotros sí. Por eso tenemos que aprender a estar cada vez más atentos, porque somos nosotros los que tenemos problemas con los imprevistos. Nosotros los generamos, pero después no sabemos cómo enfrentarlos. Mientras que la jerarquía puede prever arquetípicamente algunas cosas, generar los polos de atracción vibratorios, electromagnéticos para conducir las partículas a esas situaciones de previsión logóica y las partículas salirse de cauce. ¿Por qué tuvimos que hacer una transmutación logóica de emergencia? No estaba previsto. Pero si no lo hacíamos, todo este campo de existencia se desintegraba. En vez de sutilizarse y transmutarse, se desintegraba. A tal punto superamos la capacidad del logo que estaba operando. Consulto si una de las cosas que muestran más simbólicamente el estado de desarmonía y oscuridad de los humanos ahora no sería que incluso en sus ocupaciones y rangos sociales y económicos no es posible que exista una paridad con su evolución interior, o esto no debería tener un cierto equilibrio. Está buena la pregunta porque debería tener un cierto equilibrio, y por muchos motivos debería tener un cierto equilibrio. En cualquier estructura donde la jerarquía esté presente, a partir de cierto nivel de conciencia, estrictamente los elementos ocupan roles u ocupan posiciones dentro de un nivel de conciencia en base a su evolución y su capacidad. Esto no ocurre en la superficie de la Tierra. Vamos a ejemplificar. Quien maneja un banco es el ser más honesto para manejar energía monetaria. Quien maneja un gobierno es el ser más honesto para conducir una nación. Quien está al frente de un hospital es el curador más elevado, equilibrado dentro de un cierto parámetro para estar al frente de la conducción de un proceso de cura. Quienes están al frente de los alumnos en los colegios internamente están capacitados para colaborar con la maduración de los trajes psicofísicos de esos seres que supuestamente tienen que educar y no implantarle su histeria o su desequilibrio, su insatisfacción y aquellas cosas que hacen que esos seres no estén realmente concretados y estables. Y así todo. Quienes salen con un título de filósofos son quienes pueden aportar la esencia y la filosofía de la humanidad. Los sacerdotes hoy, los sabios que son señalados sabios, pero son capaces de poner su sabiduría para que una central nuclear estropee un país, como está pasando con Japón en Fukushima o como pasó en Chernobyl. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y los que dicen ser contemplativos, pero necesitan hongos y drogarse para intentar ver de qué se trata ser contemplativo cuando se necesita estar limpio de toda toxina, aunque esa toxina se la señale como sagrada. Está todo trastocado en este plano. En la superficie de la Tierra está todo cambiado. Los linajes, la esencia de los linajes, no puede ser aplicada de un modo homogéneo y ceremonialmente en el rango, en el posicionamiento y en la escala que corresponde. Aquí hay seres en este planeta, del linaje de los gobernantes, que no pueden asumir roles de gobierno. ¿Por qué? Porque las fuerzas involutivas tienen cerrado y bloqueado todo eso. Aquí hay verdaderos curadores que serían puestos, si esta estuviera haciendo la época de la Inquisición, estarían siendo puestos en las hogueras. Aquí hay verdaderos filósofos que tienen que estar callados.
porque si no pasarían por locos, o encontrarían la forma de tildarlos de sectarios. Y así todo ocurre. Entonces, todo está muy congestionado en términos involutivos, retrógrados. Las fuerzas involutivas y retrógradas han cortado los caminos, y a esto favoreció muchísimo este gran karma que carga la humanidad, que ya rebosa realmente por todos lados, ya está absolutamente sobrepasado por todos lados, de un retorno de una cantidad de débitos kármicos que son prácticamente imposibles de asumir. La jerarquía no solo tiene que estar atendiendo lo imprevisto en términos materiales concretos, en términos del deterioro etérico-físico que nosotros generamos aquí. La jerarquía está atendiendo lo imprevisto, la jerarquía atiende lo imprevisto hoy, en todo sentido, en todo nivel de conciencia, en todo lo que hoy conforma el plano tridimensional. Atiende imprevistas ideas, imprevistos sentimientos. ¿En qué sentido? Una humanidad que ha tenido el ofrecimiento que nosotros tenemos en los últimos miles de años, tendría ya que ser capaz de emitir formas de pensamiento y de liberar sentimientos que tuvieran una cualidad infinitamente superior a esta que hoy nosotros estamos ofreciendo por medio del cuerpo mental y del cuerpo emocional. Entonces, lo que hacemos es recargar cada vez más la capa psíquica con un elemento que lo que estaba previsto hoy era que ya estuviera prácticamente saneado. Aquí supuestamente la situación tendría que ser otra, pero no es. Entonces, continuamente, esta condición, los roles sociales, los roles empresariales, los roles religiosos, los roles culturales, los roles en todo sentido, salvo muy pocas honrosas y de bajo perfil generalmente, excepciones, están ocupados por quienes no son cualitativamente los más aptos. ¿Y cuál es el principal componente que las fuerzas involutivas han utilizado tan efectivamente, tan inteligentemente, para bloquear el acceso de quienes tendrían condiciones kármicas más adecuadas? El componente principal se llama ambición. Ambición. Los seres humanos han hecho de la ambición la principal herramienta para taponar el acceso a los ámbitos, a los roles, a las secuencias, a los funcionamientos que tan vitalmente tendríamos que haber preservado hace tiempo, todavía en la superficie terrestre. Donde había un gobernante había un miembro de la jerarquía, donde había un sacerdote había alguien del linaje sacerdotal, donde había un filósofo había un sabio, no solo un filósofo, y donde había un sabio había un filósofo también, porque las energías estaban muy fusionadas. Y esto se fue perdiendo, y perdiendo, y perdiendo, y perdiendo. Y solamente fueron quedando las cáscaras de esos revestimientos, que tan bien venían, que tan bien le vinieron, que tan bien pudieron adaptar a sus fines los ambiciosos, que al principio corrían con ventaja, porque eran los menos, y después corrían con ventaja porque eran los más. Quiere decir, encontraron siempre la ventaja en la ambición, porque la conciencia se fue separando de la capacidad de sintonizar el centro de energía, el centro de vida, la esencia y la sustancia interior que podía haber hecho que esta situación no fuera, en definitiva, lo que terminó siendo. Entonces, esta energía de la ambición tomó muchos formatos, se hizo tan fluida como el agua, fue capaz de ingresar a todo y de tentar a casi todos. Y esto es lo que ocurrió. Y esto no se va a poder revertir. Esto va a ser parte del final del cierre de la historia de la superficie terrestre, de esta transición terrestre. Aquellos que puedan dominar la ambición y aquellos que la energía y la, si cabe el término, la compulsión que les quedara por llegar, la orientaran a llegar a su propio interior, esos van a ser los que aporten la diferencia. Aquellos que no se dejen cegar y comprar por la ambición y sean capaces de utilizar esa energía que va en búsqueda de algo, de un fin particular, para llegar a la meta y al propósito interno que todos tenemos y que en definitiva es lo único válido. Acá preguntan si la evolución en planetas parecidos es igual.
Quiero decir, si se tarda lo mismo aproximadamente en hacer todo el proceso. Acá en este planeta se tarda millones de años en un pequeño cambio y a veces nada casi ocurre evolutivamente. Solo mirar que seguimos siendo tan crueles y especuladores. Las tandas monádicas que están en cada planeta son únicas, la composición de cada tanda monádica, tanda espiritual, ¿no? Mónada, espíritu. Y las condiciones evolutivas son únicas también, aunque los planetas parecieran, si nosotros del consciente izquierdo pudiéramos poner un planeta al lado del otro, cosa que es imposible, parecieran similares las condiciones evolutivas, las necesidades de cada tanda monádica, o de las tandas, no solo tandas que cíclicamente van pasando, se instalan, transcurren en un planeta, siguen su camino, aunque aparentemente fueran iguales o similares, lo que se va a ofrecer y lo que se ofrece es diferente. Precisamente, por estar en planetas diferentes, es que esas mónadas tienen necesidades diferentes. Entonces, puede haber alguna similitud. Podría haber dentro de cierta parte del esquema algún elemento prácticamente común, casi definible como común, ambos planetas o las necesidades de las partículas que están ahí haciendo su proceso evolutivo. Pero en realidad nada es igual. El parecido solamente tiene que ver con la necesidad de buscar nosotros comparaciones o con nuestras limitaciones a la hora de mirar las cosas. En un planeta similar, como nosotros llamamos, o parecido a otro planeta, las cosas pueden ser totalmente opuestas, mientras nosotros necesitamos miles de millones de años para hacer alguna cuestión que a la persona le parece mucho. En otro planeta podrían ser miles de cientos de miles de millones de años, o podrían ser algunos millones de años. ¿Y en qué se basaría esa fluctuancia, esa extensión en términos cronológicos, de energía temporal, de energía cronológica? Se basaría simplemente en las respuestas de las partículas a la propuesta evolutiva que se les fuera a hacer al momento en que se instalan en ese planeta. Cuando una partícula es instalada en un planeta, una mónada va a parar a un planeta, recibe lo que necesita, porque ella fue ese planeta, porque es el único que le puede ofrecer lo que sigue. Según cómo ella responda a lo que sigue, entonces los ciclos van a ir expresando una u otra energía, los ciclos evolutivos. Y si dentro de esa tanda monádica, de esa tanda espiritual, una gran cantidad de partículas respondiera positivamente, adecuadamente a lo que se le ofrece, entonces podría ser que la jerarquía de ese planeta tomara la determinación de acotar los ciclos bajo energía de síntesis o economía, o, sin acotar ese ciclo, implementar experiencias evolutivas aún mayores o superlativas, aprovechando la capacidad de respuesta. Por lo cual, ese ciclo tal vez se mantendría en la misma extensión, pero el ciclo siguiente sería más corto. Entonces, esto daría una resultante en la trayectoria evolutiva, tanto de las partículas, del reino que componen, de los otros reinos y la estructura interna del planeta, que podría diferir respecto, por ejemplo, al arquetipo o a la previsión. Como nosotros decíamos hace un rato, aquí estamos extendiendo y llevando a situaciones que no estaban previstas, lo cual hace que este ciclo de transición, que tendría que haber sido ya extinguido, tendría que haberse extinguido este ciclo. Nosotros ya tendríamos que estar, quienes estuvieran aptos, tendrían ya que estar retornados a la superficie planetaria, y aquí en este momento tendría que estar funcionando un nuevo planeta en términos generales, vibratorios, energéticos, y una nueva humanidad de superficie. Y todos los reinos, tanto aquellos que componen la fase humana como los infrahumanos o los suprahumanos, todos asumiendo un nuevo rol. Y es imposible. ¿Por qué? Porque la humanidad de superficie viene frenando este carro. Va apretando el acelerador, pero tiene el freno de mano puesto. Entonces, el desgaste es mucho y el avance es poco, con mucha fricción, como pasa cuando está un freno puesto, ¿no es cierto? Entonces, los planetas pueden tener situaciones, ofrecimientos, energías aparentemente similares, pero el proceso evolutivo siempre va a ser único, porque está relacionado a la capacidad de respuesta de las partículas. La partícula, insistimos, va a un planeta porque no puede ir a ningún otro lugar, no hay opción. Una tanda monádica no tiene opción
Y la conciencia única, coordinadora del cosmos, nos dice, mándala acá o allá, y si no hay lugar, mándala al otro lado. Eso no existe. Cuando una tanda monádica llega a un planeta, llega porque del momento mismo en que estas mónadas salieron de la fuente, estaba previsto que pasaran por ahí. Aunque hubiera, en términos evolutivos, elementos que pudieran representar energías intermedias, si no está previsto para esa tanda, no tocan esos niveles de conciencia. Esos otros elementos intermedios serán para otras tandas monádicas o para otras líneas evolutivas. La partícula tiene una afinidad monádica. Las mónadas guardan una afinidad, un patrón de empática, que es interno, que no es el mismo patrón de empatía que se da en la personalidad, que suele ser una interferencia para la evolución, hasta que no se sublima ese patrón de empatía personal. Las mónadas guardan un patrón de empatía vibratorio, que es lo que les permite que su energía de individualidad pueda expresarse dentro de un crisol como un gran aura común. Son como preparadas dentro de un patrón vibratorio, un gran campo de energía, para ir asumiendo a medida que van elevándose vibratoriamente y haciendo todo un proceso de concientización y despertar cósmico. Ese campo de energía sirve como una de las herramientas de ese conjunto de mónadas. Entonces está íntimamente relacionada la evolución de cada mónada con el proceso general de la tanda monádica. Aparte de la cantidad de millones de años que aquí estamos llevando, insistimos, no es nada, porque para nosotros esta energía temporal, cronológica, representa mucho, pero eso es para el campo mental. Todo lo que ocurre son ciclos, todo lo que transcurre son ciclos, no existe otra cosa en términos interiores y cósmicos. Todos son ciclos. La energía temporal es una forma que los seres que todavía estamos limitados en conciencia, en el plano tridimensional, utilizamos como patrón de medida, pero es insuficiente. Es absolutamente insuficiente. En términos internos, hay un desfasaje inmenso entre la medición temporal que nosotros aplicamos a las cosas y lo que en realidad ocurre como extensión cíclica y las etapas que componen esos ciclos internamente. Quiere decir, es como un lente distorsivo. Nosotros decimos tantos millones de años para evaluar la vida en la Tierra, la edad del planeta. Ni sabemos la edad del planeta, lo que dicen los geólogos es una chifladura. El planeta es muchísimo más antiguo. Y lo que ocurrió en la Tierra es mucho más extendido en términos de ciclos que lo que paleontólogos, arqueólogos, historiadores creen poder ver o entender. Ellos hablan de millones o de miles de millones de años y no es nada lo que están diciendo. En realidad es mucho más extenso si tuviera que ser medido en años o en siglos o en milenios. Solo que no les entraría en la cabeza les explotaría si ellos tuvieran que estar ante esa información. Esta es la información que pueden soportar. Como hace 500 años podían creer que el planeta tenía 4.000 años. Hace 500, 400 años, los teólogos, los grandes calculadores de la edad del planeta, tanto cristianos como judíos, hacían sus cálculos y decían, y el planeta tiene 4.000 años antes, lo más que tiene son 4.000 años más que el nacimiento de Cristo. Y todos estaban de acuerdo con eso. ¿Y qué pasó? Un día a un tipo se le ocurrió con una piquita, así, a orilla de un mar, a un acantilado. Consciente izquierdo, pero sirve para mucho el consciente izquierdo. Empezó a decir, a ver, si una montaña se desgasta por la erosión de la lluvia y el agua y el aire tanto, y este acantilado me está mostrando acá en estos metros que acá hay enterrado un huesito y acá tanto, ¿cuánto? Y empezó a hacer cálculos de las napas y de los estratos que se veían ahí, y dijo, a la pucha, 4.000 años no es nada, estos están todos equivocados. Así, consciente izquierdo. Empezó a hacer cálculos, y primero dijo, 10.000, y siguió haciendo cálculos y dijo, 100.000, siguió haciendo cálculos y dijo, 1.000.000, empezó a transpirar, dijo, no hablo porque me queman. Claro, y empezaron a hacer cálculos. Con el consciente izquierdo sacaron estos cálculos, que no sirve para nada el consciente izquierdo. Sirve para mirar la imagen distorsionada. Imaginen que si internamente recibiéramos verdaderamente las informaciones de lo que en términos de milenios ocurrió en este planeta, y tienen que cambiar todo, quemar todos los libros y decir no sabemos nada, tenemos que empezar de nuevo. Y no solo con eso, con muchas cosas más. Nosotros evolucionamos en razas monádicas y bajo ley de karma, según entiendo de estos estudios y de los libros leídos.
Las razas principio están fuera del karma entonces, dice la persona. ¿Por qué a unos seres se los pone en condiciones de prueba y a otros se los exime de eso? Para que podamos aclarar un poco esta pregunta, esta duda. Lo primero que tendríamos que entender es que todo lo que ocurre acá con nosotros, como seres que componemos una humanidad que está bajo ley de karma y que pertenece a la expresión y aprendizaje, experiencia de las razas monádicas, es que nosotros todo esto que somos, lo somos transitoriamente. Aquí lo que importa es nuestro regente, quiere decir nuestro hombre cósmico, ese que se tiene que tornar avatar. Entonces, si lo empezamos a ver desde ahí, no hay injusticia ninguna, quiere decir, no es que las razas monádicas trabajan bajo ley de karma, tienen que pagar karma, toda una experiencia, transpirar la camiseta con el karma, y las razas principios son unas bacanas que están ahí en la interfase del astral cósmico, no tienen ley de karma, no tienen cosas, son los privilegiados. Eso no existe. ¿Qué hace la ley? ¿Qué le ofrece las leyes cósmicas al regente? Le ofrecen mecanismos que él necesita implementar para la experiencia evolutiva que tiene que hacer. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Les da polos. ¿Por qué? Porque lo polariza en un campo de energía que es el físico cósmico. Y ese físico cósmico, incluso en sus niveles más elevados, ofrece campos de polaridad. Entonces, ¿qué ocurre? El regente queda polarizado en el nivel divino, pero él tiene que trabajar polarmente para concretar el aprendizaje de las leyes materiales, porque todo lo que es materia se completa en términos de aprendizaje y luego se revierte en términos de servicio bajo polaridades o bajo síntesis que lleva a la neutralidad, pero siempre teniendo los polos como base de ese proceso. Entonces, nuestro regente recibe, decíamos, de las leyes cósmicas ese ofrecimiento. Para poder hacer su proceso evolutivo, lo polarizan en el nivel divino, que es el primer subnivel del físico cósmico, que está subdividido en 7. Entonces, ¿qué hace? Las leyes le ofrecen expresar uno de sus polos de conciencia hacia el mundo tridimensional, hacia el mundo físico, concreto, emocional y mental. Uno de sus polos de conciencia. El otro de sus polos lo conecta a la interfase que está entre el nivel divino y el primer subnivel del astral cósmico. Quiere decir, una interfase que subdivide el físico cósmico del astral cósmico. Y no hay beneficio, ni hay nada en particular, ni él tiene intención ninguna de que haya diferencia. Él está polarizando sus energías monádicamente y bajo principios. Esto que somos acá es la polarización que él hace con mónadas, porque tiene que enchufarse en uno de los polos de la creación. Y los principios, el otro polo, son energías en su conciencia. Para nosotros acá, los principios que hacen, los principios trabajan como nosotros, solamente que el concepto de trabajo que nosotros tenemos bajo ley de karma, por ser especuladores que nos ofrecen la ley de karma esa posibilidad, por ser calculadores que nos ofrece la ley de karma, por ser comparativos que nos lo ofrece la ley de karma, por ser racionales que le ofrece la ley de karma, y todo lo que ofrece la ley de karma, cuando estamos así en un proceso medio intermedio, utilizamos todo eso que ofrece la ley de karma, ¿para qué? Para creer que están siendo injustos con nosotros. La diferencia es que los principios, como no están bajo ley de karma, también tienen que pasar por procesos. ¿Y cuáles son esos procesos por los que tienen que pasar? Los principios también componen razas, que son razas principios, como nosotros razas monádicas. La diferencia es que los principios no pueden conectarse como núcleos de conciencia, porque no son en realidad individuos como nosotros aquí en este plano. Son núcleos de conciencia sin revestimiento, núcleos de energía. El equivalente a nosotros aquí, haciendo esta experiencia, en la interfaz entre el astral cósmico y el físico cósmico son núcleos de conciencia, campos de conciencia, de energía. Esos son los principios. Entonces, la primer raza principio no puede contactar un voltaje de energía como el que va a contactar la segunda raza principio, la tercera, la cuarta y la quinta, porque a diferencia de las razas monádicas, que son 7, las razas principios son 5. Esa raza principio, en esa condición diferente, cada una de esas 5, de poder contactar voltajes diferentes de energía, está cumpliendo gradualmente con el proceso evolutivo de preparación y ampliación del regente. ¿Por qué no puede contactar cualquier fuente de energía?
Porque si él contactara a través de una expresión, una fuente de energía, un voltaje de energía que no le corresponde por una etapa determinada, se anularía como conciencia, se desintegraría. Como eso no ocurre, eso es imposible, no ocurre porque está preservado por las leyes, la primera raza principio, el primer vórtice de energía que él tiene que conectar en esa interfase, tiene una limitación. Del mismo modo que las razas monádicas, o sea, nosotros en este plano, cuando estamos haciendo experiencias básicas monádicas, tenemos nuestra limitación. Y así cada raza monádica está limitada en su captación de energías directas, potentes, profundas de esa interfase, que el regente ceremonia adaptando para invertir en la expresión de las razas monádicas. Quiere decir, esas razas principios están trabajando para captar energía cósmica que después van a nutrir nuestras experiencias acá. Sin esas razas principios, siendo ese proceso, este otro proceso aquí en este plano no se puede abastecer. Ellos toman la fuente directa de la energía, el regente adapta el voltaje que la raza monádica necesita y puede aceptar. Y así en una armonía perfecta, cada uno de los polos de la conciencia del regente está haciendo este trabajo. ¿Para qué? Porque en realidad está repercutiendo en él. No es en nosotros que termina el proceso. Nosotros lo vemos por estar tan identificados con la personalidad, con el ego, con el universo material. Cuando hablamos de estas cosas las vemos así. Raza monádica, regente, nosotros. Todo el proceso es acá. Para acá no es así. Es así. Razas, principio. Regente, nosotros, pero el proceso es acá. Este es el que está viviendo todo. Cuando este termine de hacer el aprendizaje, cuando este termine de dominar las leyes materiales, cuando cada raza principio haya otorgado la energía, pero las razas monádicas hace y nosotros y las razas monádicas estamos sintetizados en la conciencia de un regente. No hay más individualidad. No es la muerte, no es la desintegración, no es eso. No lo podemos entender esto de que millones de conciencias sean absorbidas cada una en su regente y que en vez de perderse de ser lo que son, pasen a ser más de lo que son. Entonces ahí va a estar la comunión de todos esos campos de energía que vivieron esa experiencia como raza principio, de esta mónada que es reabsorbida como conciencia, y el regente que gana con sentido cósmico todo eso, refulge y pasa a ser un avatar en primer grado. Acá tenemos un poco esta relación de lo que son los ciclos, la temporalidad, la energía cronológica. ¿Cuánto tiempo demanda todo eso? No es cuestión de tiempo, es la consumación de ciclos. Y de hecho, fíjense cómo ocurre, que las razas principio son 5, pero en el tercer racide, quiere decir en el tercer conjunto de razas, solamente una raza principio entra en relación con 3 razas monádicas. ¿Y por qué puede hacer eso? Porque esa raza principio tiene un rango en términos de ciclo más extendido, no más tiempo, no es cuestión de tiempo, es ciclo. Entonces, de los 3 racides, nosotros encontramos que en el primero hay 2 razas principios, 2 razas monádicas, en el tercero 2 principios y 2 monádicas, pero en el central, en el segundo hay una raza principio y 3 razas monádicas. Y sin embargo, el equilibrio en el proceso está dado de modo perfecto. Entonces, esto de que aquí nosotros somos los trabajadores e injustamente estamos en la mina del karma metidos y allá arriba refulgen con la luz los principios que no hacen nada. ¿No hacen nada? No. Y nosotros tampoco estamos castigados. Tengamos en cuenta esto. Aquí, en este plano, y allí, en el plano donde esas razas trabajan, todo es lo mismo. Es la conciencia del regente, futuro avatar, sosteniendo pasajes de energía que él no puede interrumpir y que cada uno de esos pasajes aprovecha en el buen sentido, quiere decir, acata lo que la ley le ofrece en cada polo para poder sintetizar una experiencia evolutiva que no puede evitar, no puede sustituir, no puede cambiar de ningún modo como está estipulada una gran ceremonia de preparación de la conciencia para llegar a ser simplemente un avatar en primer grado. Y a partir de ahí, realmente, desinhibido de la atracción de la materia, comienza nuestro camino cósmico. Ahí, cuando todo ese proceso se sintetiza. Existen 3 grandes ciclos por los cuales pasa
el avatar en su experiencia evolutiva. Esos ciclos son composiciones de razas que se sostienen como composiciones, como campos de experiencia evolutiva por raza principio y raza monádica, que tienen que estar complementándose a lo largo de todo ese proceso. Es decir, cuando se habla de la primera y segunda raza humana aquí en la Tierra, se está hablando de razas monádicas. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia aquí es la expresión de mónadas. Entonces la raza que nos compone, de la cual formamos parte y componemos, es una raza monádica. Esta raza monádica que nos compone, de la cual formamos parte, a su vez está acompañada en términos polares, complementada por una experiencia del regente, que si no lo hace, como hablamos antes, de un polo en cada elemento, encuentra el regente, no podríamos estar abastecidos de energía. Entonces, esto es así. La primera y segunda raza monádica está acompañada por primera y segunda raza principio. La tercera raza principio acompaña tercera, cuarta y quinta raza monádica. Y después, la cuarta y quinta raza principio acompaña el resto de las razas monádicas. Esto es lo que ocurre. Entonces, si no trabajaran en esa complementación, el proceso evolutivo sería imposible. Nosotros en este momento, como raza monádica, estamos trabajando con la tercera raza principio. Y estamos yendo dentro de nuestro proceso evolutivo por el advenimiento de la sexta subraza, de la quinta raza. O sea, quiere decir, todavía en términos evolutivos, a esta quinta raza que tenemos que transcurrir, le falta agotar dos subrazas, la sexta y la séptima, para poder completar el proceso evolutivo. O sea, nosotros ahora estamos transcurriendo lo que se llama la quinta raza. Para poder sublimar todo lo que es la quinta raza, necesitamos transcurrir la sexta subraza, que la compone, y luego la séptima subraza. Ahí cerramos un proceso y pasamos al siguiente. Lo que las razas principio ofrecen al proceso no es el eje de conciencia del regente. El regente tiene un eje interno por el cual él recibe energías en un grado determinado. Pero cuando él está expresándose como conciencia hacia esa interfaz entre el astral cósmico y el físico cósmico y proyecta la energía que conocemos como principios o razas principios, ese no es el eje con el cual él recibe toda la energía. Esa es una de sus experiencias evolutivas. Estar en condiciones de captar energías en distintos voltajes a lo largo del proceso que él está transcurriendo evolutivamente. O sea, el eje de energía, el eje de conciencia de él no es la raza principio. La raza principio es una herramienta que le dan las leyes en determinado momento que él tiene que aprender a expresar en un nivel de conciencia, en este caso esa interfase, del mismo modo que esta otra herramienta, la proyección monádica en el plano tridimensional. Porque puede quedar confundido, tal vez en la conciencia de alguien, que las razas principio o los principios son el eje de conciencia del regente. No, es una herramienta, una extensión de la energía que él recibe por su eje de conciencia. ¿Y de dónde procede? ¿A qué está unido ese eje de conciencia? Por en el caso nuestro, que somos mónadas, hay un canal monádico que nos une al regente. En el caso del regente, ¿cuál es su eje de conciencia? El canal de energía que lo une a la vida logoica. Del mismo modo que nosotros estamos unidos como mónadas por un canal monádico, nuestro regente, el regente está conectado con la vida logoica que lo sostiene, lo alimenta. Esa vida logoica le ofrece ciertas leyes bajo determinada experiencia que él tiene que transcurrir. Entonces, los principios no son el canal del regente para tomar energía. Son la forma en que él se conecta con un nivel de conciencia donde un cierto volumen de energía y cualidad está disponible, con el cual hace una experiencia de adaptación que equivaldría al dominio que hace monádicamente con las leyes materiales en este plano. Del mismo modo que el regente hace una experiencia de dominio de las leyes materiales en este plano mediante las mónadas, él hace una experiencia de contacto con ciertas energías de un plano o de una interfase que están por encima del nivel donde él está polarizado. Y él tiene, dadas por las leyes cósmicas, la posibilidad de extender su conciencia, proyectar su conciencia mediante ciertos campos de energía para captar una cualidad también de energía que sirva para el proceso que tiene que alimentar y consumar. Son los que captan la energía que necesita el proceso para alimentarse, que no es estrictamente una energía solar,
Es una energía que está relacionada a los campos vibratorios del astral cósmico. Es una adaptación de la energía del astral cósmico, de las leyes del astral cósmico, hacia el físico cósmico. Entonces, en esa interfase no es estrictamente la energía ni del astral cósmico ni del físico cósmico, es una adaptación. Esa interfase es como si fuera un catalizador, un campo catalizador, donde se procesan energías particulares, se las adapta a la necesidad del regente y se le ofrece. Pero no responden a las leyes del físico cósmico. Son energías que son adaptaciones del escalón inmediato superior, que es el astral cósmico. Entonces es una adaptación de esa energía especialmente para el proceso de los regentes. Soñé con una flor casi transparente y como que daba luz desde su centro. Me desperté con una armonía muy sutil. Cuando duermo algunas veces me parece que me llaman, no es desde el afuera, es como desde un lugar más profundo del que estoy durmiendo. A veces durmiendo pienso que ya voy a ir, pero como que me quedo en una especie de inercia. El primer sueño es un símbolo que está dando una señal a la persona que lo vivenció para que se abra a una terapia sutil, con flores. En cuanto al segundo sueño, aquí hay realmente hay una inercia, porque la persona está siendo estimulada para avanzar en su trabajo interno. Y por algún motivo está muy identificada con aspectos formales, así, aspectos materiales. Y no puede responder a estímulos conscientemente en estado de vigilia. Entonces está siendo estimulada internamente en algunos momentos de sueño. Y tiene que responder. La persona dice, a veces durmiendo pienso que ya voy a ir, pero como que me quedo en una especie de inercia. Tiene que aprender a salir en el momento en que está soñando. Y que así, medio dormido, dice, ya voy a ir, tiene que levantarse en conciencia e ir hacia donde le están llamando. Tiene que responder al llamado. No tiene que permitirse entrar dentro del mismo sueño en inercia, en somnolencia. No tiene que permitirse eso. Ahí el interno está haciendo todo un trabajo, pero el interno no va a pegarle un grito más fuerte ni le va a sacudir la cama más fuerte, porque no va a hacer lo que le corresponde al ser realizar, que es responder. El interno ahí está estimulando en un volumen, con una intensidad, con una periodicidad, que es la que justamente necesita ese ser, pero no va a excederse de eso. ¿Por qué? Porque no es cuestión de que pegue un salto y que sea el salto lo que haga supuestamente emerger una respuesta. Si la persona pega un salto en conciencia durmiendo y se pone alerta, ¿qué pasa? Me llaman, no le sirve al interno. Porque ese es un sobresalto. En todo caso, después, si tampoco es capaz de seguir el llamado, se va a volver en términos simbólicos a dormir. Entonces, tiene que intentar, cuando perciba ese llamado, responder. Tratar de convocar toda la energía que es capaz y responder, y ver de dónde le está llamando, qué le está llamando. Y a partir de ahí, el ofrecimiento va a ser más profundo, más claro, va a ser más preciso. Hay trabajo para hacer para esa persona. Acá dice, un grupo conforma una entidad. ¿Es ella la que se vincula al grupo interno? La vinculación con los grupos internos es doble. Por un lado, por la entidad que conforma el grupo, y por otro lado, por el propio canal del ser en términos anímicos y monádicos incluso. Entonces, es una multiplicidad de energías. Todos los seres que conforman un grupo, al estar en sintonía con un propósito interior y con un aspecto de la planificación interna y con aspecto del plan evolutivo para asumir y atender, generan un gran centro de energía. Una gran aura de energía. Esa gran aura de energía es inteligente. Se torna una entidad. ¿Por qué? Porque se alimenta del patrón vibratorio más elevado que cada individuo puede aportar al grupo. Entonces se torna una entidad inteligente que responde al patrón evolutivo que esa energía como destilación tiene como destino.
La energía que destila un individuo y que conforma esta entidad tiene como destino lo superior. Ahora, si el grupo interfiere psíquicamente o trabaja psíquicamente, la entidad se encapsula en el campo psíquico y ya no tiene como destino lo superior, sino que interactúa en horizontal. Pero supongamos que el grupo tiene condiciones evolutivas lo suficientemente estables y reconocidas internamente, entonces esa entidad emerge como un campo de energía que va abriendo camino hacia el contacto con los grupos internos o con el grupo interno. Dentro de ese proceso, concomitantemente, coincidentemente, simultáneamente, está el contacto que cada individuo tiene con el grupo interno. Entonces es múltiple, simultáneo, es una experiencia polar, como decíamos hace un rato. Incluso en términos de contacto interior, la experiencia es polar, se da por el polo del individuo en términos monádicos, anímicos, y por el polo conjunto, por la energía destilada por el conjunto en términos interiores. Y esa energía destilada por el conjunto también entra en contacto, en fusión, a través de una de sus actividades, que esa es la herramienta, más precisamente dicho, que es la actividad de esa entidad, entra en contacto con el espectro conjunto del alma-grupo. Entonces, el grupo interno y la entidad se contactan como afines, como elementos que son representación de conjuntos. Mientras que en los niveles internos, el individuo también hace trabajos de contacto, en algunos casos individuales, o más o menos individuales, o con ciertos conjuntos de mónadas, o de jerarquías, o de mónadas evolucionadas y despiertas, o de almas evolucionadas y despiertas, dentro del grupo interno. Entonces es un trabajo muy rico, un trabajo muy participativo, un trabajo que no tiene fisuras. Es un verdadero trabajo de integración, de fusión, de amalgamamiento, de comunión. No es solo alma individual o mónada individualmente con elementos de los niveles internos. Entidad grupal de este plano se eleva reconociendo el propósito superior en lo inmediato en el grupo interno y la entidad del grupo interno ofreciendo ese polo de atracción magnética para enriquecer el proceso por medio de un intercambio, como si fuera una ósmosis que se está desenvolviendo en ese caso. ¿En qué dimensión nos encontramos? Nos encontramos en este momento y todavía en el plano tridimensional, con variables vibratorias propias del propósito que tiene la transición, que es la preparación para una nueva etapa. Dentro de esta transición hay seres que ya están mudando en conciencia aspectos vibratorios de sus trajes, por lo cual están más influenciados en términos energéticos por patrones propios de dimensiones superiores, o de lo que podría llamarse la cuarta dimensión. Pero esto no quiere decir que el ser esté en cuarta dimensión, quiere decir que él, en términos de personalidad, sigue participando de la tridimensión, pero en términos de la atención, de la polarización, de la aspiración, de la búsqueda, ya su conciencia está respondiendo a energías que son supradimensionales, quiere decir que están por encima de la dimensión a la cual responden bajo leyes puntualmente materiales los trajes. Y eso hace que los trajes puedan ser receptivos, más permeables, más flexibles a energías de otros niveles de conciencia. Y que los trajes sirvan al mismo tiempo, gradualmente, como elementos de traspolación de cualidades supradimensionales a este plano o dimensión, que esto es lo que colabora para la sutilización también de este proceso de transición, la sutilización de los vehículos, la sutilización del planeta, la elevación de la materia. Pero, de modo general, la humanidad que nosotros componemos sigue estando aquí en el plano tridimensional, es decir, en tercera dimensión. Y sabemos que hay grupos, instructores, líneas de pensamiento, que están hablando de que el salto que estamos dando es a la quinta dimensión, algunos dicen a la sexta dimensión. Se tendrán que hacer responsables de lo que dicen. Aquí el planeta marcha para cuarta dimensión. No va a pasar a quinta ni a sexta de golpe. Y lo que va a vivirse en lo inmediato después de la transición son vivencias relativas a la energía de la cuarta dimensión. Y eso es todo. Y ya es mucho para nosotros.
¿Qué es la cuarta dimensión desde un cierto punto de vista? La conciencia establecida de un modo estable en el patrón intuitivo. La conciencia ya no presa de la ilusión ofrecida por la materia. Y eso está inmediatamente arriba del mental abstracto. Eso que está tan cerca nuestro, por tan lejos, por ineptitud, es mucho ya como salto. Dejar de estar presos de la materia, poder trascender el influjo de la materia, estar liberados de la materia, en ese sentido es mucho. Pero como a algunos les parece poco pasar a cuarta dimensión, sacan boleto para quinta directamente. Pero cada uno saque el boleto donde quiere, pero el colectivo va a ir a un solo lado. Si le venden ese boleto, bueno, otra cosa. Las dimensiones son físicas, emocional y mental. En el caso de nuestra experiencia. Ahora, también dentro de lo que es las dimensiones físicas, emocional y mental, hay gradaciones. Por eso el tema de las dimensiones es un tema muy complejo de entender. O sea, es muy simple para el que entendió de qué se trata, pero es muy complejo para el que no encuentra el hilo, cómo bajar el primer hilito y agarrarse de él. Nosotros vivimos en un campo de existencia, vamos a verlo así. Este es el campo de existencia etérico-físico, acá el campo de existencia emocional, acá el campo de existencia mental, y hay otros. Estos campos de existencia están atravesados por fajas de energía. Esas fajas de energía son dimensiones. Entonces, aquí podemos estar nosotros, en el plano tridimensional, pero en una dimensión determinada del plano tridimensional. Cuanto más se acerca en términos vibratorios esa subdivisión de ese campo de energía al patrón más elevado, es una dimensión superior. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando nosotros, supuestamente, algunos seres humanos de este planeta, pasemos a cuarta dimensión, ¿deja de existir la tercera? No, no deja de existir. Pero nuestra conciencia, cuando se expresa o exprese lo que va a tener que expresar en tercera dimensión, lo va a hacer en una tercera dimensión más elevada, no en esta tercera dimensión tan densa, tan encapsulante, tan limitada y tan limitante. Y así, durante muchos ciclos, una cultura o civilización o una tanda monádica va haciendo toda una experiencia dimensional. ¿Y cómo es esto? Paso a cuarta dimensión, pero sigo teniendo posibilidad de seguir expresándome en una tercera más evolucionada. Es que el ser va ganando, a medida que va haciendo su proceso de elevación de conciencia en términos verticales, va ganando la posibilidad de dominar su expresión como conciencia, su presencia y su manejo de leyes también sobre las dimensiones inferiores, sin dejar de estar en ellas hasta que el proceso evolutivo lo demande. ¿Cómo cuándo? Como cuando se pasa a civilizaciones intraterrenas, donde la síntesis de la conciencia está dada y esas civilizaciones están compuestas por seres que están en estado monádico divino nada más. ¿Se entiende? O sea, son civilizaciones que están polarizadas en el nivel monádico y divino. No tienen seres que ya están haciendo experiencias en tercera dimensión todavía, o en cuarta. Aunque esos seres intraterrenos pueden polarizar cuando es necesario para la asistencia del plan evolutivo su conciencia en tercera dimensión, pero ya no están obligados por ley a participar, aunque más no sean dimensiones elevadas de la tercera dimensión, es decir, en un grado dimensional elevado. Entonces, llega un momento que según la estructura planetaria y la necesidad de las mónadas, el trabajo de ir pasando hacia arriba, polarizando la conciencia hacia arriba, como ahora va a ocurrir, los seres rescatables vuelven con un 69% de coeficiente evolutivo, un nuevo código genético, polarizados ya no en el mental superior o en el mental, sino polarizados en el intuitivo, pero al mismo tiempo con la posibilidad de vivir la tercera dimensión en un rango superior de tercera dimensión y no en este rígido. ¿Cuál es la diferencia y cómo lo vamos a entender? Fíjense que lo que nosotros hoy vivimos como los tres niveles más densos, que son físicos concretos, en el futuro ciclo planetario ya iniciado van a ser etéricos y no físicos concretos. Y una parte de ese campo etérico va a asumir ceremonialmente y representativamente el rol concreto, pero sin ser concreto, como hoy es concreto. Entonces, ahí una contraparte etérica va a asumir el rol etérico y la otra contraparte etérica ceremonialmente y simbólicamente el rol físico cósmico, el rol físico. Una parte etérica va a asumir el rol positivo, la otra parte etérica el rol negativo. Pero las dos van a ser etéricas, cosa que hoy no existe. Hoy la contraparte etérica asume el rol negativo y la contraparte concreta material el positivo. Entonces ahí
se da la comprobación del corrimiento dimensional, porque para hacer esa experiencia, seguir pudiendo estar en el campo tridimensional, pero con esa experiencia sin materia concreta, ¿cuál es la prueba, el comprobante? Que nos corrieron de dimensión. Nos permiten corrernos de dimensión. La contraparte que esté debajo de la cuarta va a ser sutil como tercera dimensión, ya no grosera como la de ahora. Vamos a estar viviendo en cuarta la polarización del alma, pero corridos dimensionalmente, y todo lo que esté por debajo, en términos tridimensionales, sutil, ¿se entiende? Entonces, siempre se va dando corriendo de ese modo el gráfico. Esto no está todavía en los libros. En algún momento se va a poner el libro de un modo más explícito. Está puesto muy difuso en los libros, esta explicación. Los libros se van a ir actualizando, las charlas también se actualizan. En la medida que las conciencias van a estar listas para ir captando estas cosas se van a ir explicando cada vez más profundamente. Si esto se quería explicar hace años y años atrás, era más vale confuso, había que instalar otras cosas en la conciencia primero. Pero se entendió esto. Vamos subiendo, se corre, subimos de plano en polarización, se corre el eje dimensional hacia el centro más elevado que ese campo de energía planetario puede ofrecer para la experiencia. Y si la conciencia que está polarizadora más arriba, obviamente va a trabajar con aspectos de la tercera dimensión, ya no van a ser estos de acá, sino de este lado. Entonces la cosa cambió. Ellos están en aspectos de sexta y séptima dimensión para nosotros. Están polarizados precisamente en lo que sería el nivel monádico y el nivel divino. Para nosotros representa eso sexta y séptima dimensión. Aunque hay seres intraterrenos que están polarizados todavía por encima de esas dimensiones. De modo general esas culturas están en sexta y séptima dimensión. Por eso es que tienen dominio las leyes de la quinta, de la cuarta. ¿Y qué exactamente son los rayos Ono? Los rayos Ono son expresiones de la energía única, que son las llaves o las herramientas que tiene la energía onosone para actuar en cada nivel de conciencia. Entonces, los rayos Ono son representaciones superiores que son capaces de sostener las emisiones de lo que nosotros conocemos como rayos cósmicos bajo cierto tipo de cualidad o condición. Los rayos Ono en cada nivel de conciencia se expresan de modo diferente. Son el sostén de la cualidad radial, en términos simbólicos, adaptada a cada nivel de conciencia. Solo que en los niveles superiores se expresan como fuentes homologadas o fuentes puras de energía. Los rayos Ono tienen una relación directa con la expresión de las leyes. Son una expresión de las leyes y al mismo tiempo una herramienta para que la ley se pueda aplicar. Cuanto más elevado es el nivel de conciencia que podemos identificar, sobre el cual colocamos nuestra atención, estos rayos están más amplios o vigentes. Son herramientas de los signos cósmicos, al mismo tiempo que son elementos de sostén de esos signos. Tienen una cualidad múltiple. Sirven estos rayos como herramientas de ciertos y grandes vórtices de energía o conciencias cósmicas, son representantes de la voluntad superior al mismo tiempo que sostienen todo el andamiaje para que todo funcione. Quiere decir, forman parte de las leyes de Onosone. Son la parte radial de la expresión de las leyes de Onosone, que son las leyes elevadas que regulan y sostienen todo el universo, o todos los universos o el cosmos. Entonces, estos rayos Ono también tienen subdivisiones energéticas, y según dónde tienen que actuar o en qué ciclo manifestarse, esas dimensiones o esas divisiones energéticas asumen una cualidad u otra cualidad. Son herramienta viva de la conciencia universal. Y la influencia, dice, que pueden tener nuestro planeta, lo acabamos de decir. Por ejemplo, los signos cósmicos, entidades como Samana, tienen en esta energía los rayos Ono su herramienta de expresión, no estarían habilitadas como herramienta para eso. Y al mismo tiempo tienen su fuente de alimentación en eso, porque como entidades se alimentan de la fuente única. Para decirlo de un modo más sintético y objetivo, es la energía que se adapta en cada nivel de conciencia en base a la necesidad de ese plano o nivel. Es lo que asegura que en cada plano o nivel lo que se necesita puede, en términos de energía, facilitarse. Es lo que alimenta ocultamente el funcionamiento de todas las leyes de cada plano o nivel. Cuando acá en este plano se tiene que dar algo, algo se necesita, la ley de correspondencia, de necesidad, de manifestación, es una expresión de esos rayos.
Sin esos rayos abriendo camino a la energía única para que se manifieste, son energía única en forma de herramienta. ¿Varicela? ¿Varicela era? Bueno, eso también es manifestación de los rayos sono, que nos permite pasar por procesos purificatorios interesantes. 46. Y varicela a los 46 años. Es una gran oportunidad, porque por algún motivo, una herramienta tan importante como la varicela no fue utilizada por tu conciencia hasta este momento, por tu conciencia interna para este momento. Simplemente porque no quería desaprovechar en otros momentos lo que puede aportar una purificación de esa naturaleza. Entonces es muy importante esto. La conciencia interna a veces demora décadas en utilizar una herramienta purificatoria porque no tendría efectividad o no podría ser aprovechada. Una enfermedad de este tipo se supone que ocurre en los primeros años y son herramientas, como se puede encontrar en algunos libros o cassettes, esta explicación. Son herramientas que permiten erradicar aspectos propios que no son convenientes, que impacten en la nueva encarnación sobre el ser. Entonces, ¿qué ocurre? Estas enfermedades de los chicos purifican esos aspectos que no serían convenientes, que queden como remanentes en la nueva encarnación. Por eso se viven en los primeros años de vida. Pero si la conciencia interna demora tanto tiempo en utilizar esa herramienta, es porque considera que no es el ritmo, el ciclo adecuado, que no es la etapa adecuada, y puede guardarse esa posibilidad para más adelante. Y ahora la ha guardado. Y no sería nada raro que te agarren paperas, sarampión. Bien, entonces, simbólicamente, hay una parte de tu conciencia que está pasando un umbral de madurez. Está saliendo de un tipo de niñez y está siendo invitada a entrar a un nivel de madurez diferente. Entonces, esta enfermedad está siendo utilizada ahora para marcar que hay una etapa que tiene que concluir de una cierta inmadurez para pasar a una etapa de mayor madurez. Que eso pasa en todos nosotros, continuamente estamos saliendo de una etapa de inmadurez para pasar a una etapa de mayor madurez, ¿no es cierto? Así que estar atentos para aprovechar estos ofrecimientos. Acá nos preguntan qué valor nutritivo tiene el membrillo y cuál es la mejor forma de ingerirlo. El membrillo es un purificador de los centros solares, con una condición de equilibrar el intestino cuando el intestino se afloja, no puede contenerse. Entonces, es un elemento que tiene una influencia muy amplia y múltiple. Lástima que la mayor parte de los membrillos en este planeta son mezclados con químicos, con colorantes, con azúcares. Eso genera todo un trastorno. Aunque, en términos terapéuticos, porque no va a faltar el que utilice esto como excusa. En términos terapéuticos, y solamente cuando es necesario, el dulce membrillo de mejor calidad, aunque hecho con químicos y con azúcar, tiene tal capacidad el membrillo de sobrevivir esa manipulación que es efectivo igual. El membrillo tiene un poder de recuperación, de aporte, de reequilibrio, directamente sobre el centro solar del hígado y sobre todo lo que son los intestinos. Es un gran colaborador. Alguna persona podría percibir que para su proceso hepático intestinal el membrillo fuera adecuado. Pero esto que estamos diciendo no tiene que ser utilizado como excusa para empezar a comer kilos de dulce de membrillo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sería ideal? Tomar membrillos, hacer el mismo proceso que se haría sin el azúcar, hacer el mismo proceso. Y después agregarle, si es necesario, un poco de miel o algún poco de algún arrope que esté hecho lo suficientemente bien. O, si no es posible eso, como decíamos, utilizarlo hecho con azúcar, con la menor cantidad de azúcar posible. Y dejar que los membrillos lleguen a su plenitud, que expresen bien su energía, entonces ahí recién utilizarlos. Hay quienes dicen que también se los puede comer crudos. Si la persona siente, lo puede comer crudo. El membrillo de la familia de las manzanas.
El membrillo es de la familia de las manzanas, tiene una cercanía con las manzanas. La manzana también es un astringente. La diferencia con el membrillo, a pesar de que ambos son realmente muy fuertes en términos de hierro, el membrillo tiene una energía donde ese hierro no polariza negativamente sobre el hígado y la manzana sí. Entonces, a pesar de tener hierro, de tener mucho hierro el membrillo, tiene una cualidad energética que polariza ese hierro de modo diferente. Entonces permite otro trabajo sobre el centro solar del hígado y otro trabajo sobre el intestino. Es tal vez una de las frutas menos entendidas, mal utilizadas, más interferidas como energía. Es un gran fruto el membrillo, solo que por su condición y por la limitación humana generalmente se lo lleva a ese tratamiento y se lo encapsula mucho en químicos o en azúcares. Tal vez, incluso, aunque se lo utilizara con azúcares, muchísima menos cantidad, lo que pasa es que lo que se busca es la preservación de lo que se logró. Y si tuviera tal vez mucho menos azúcar, la preservación sería de menor tiempo. Entonces se le ponen colorantes, químicos, conservantes, bueno, depende, hay quien lo hace más artesanalmente, ¿no? El mismo membrillo, en un momento que se lo está ingiriendo, está diciendo cuándo basta. Porque del mismo modo que el ser puede percibir que necesita consumirlo, cuando se está excediendo va a empezar a sentir un rechazo precisamente por la energía potente que tiene. Cuando uno necesita esa energía, se abre porque la tiene que ingerir. Pero cuando se está pasando, la energía misma le dice, ya está, hasta acá fue. Porque tiene esa cosa, ¿no? Tan fuerte que tiene esa capacidad de mostrarnos que lo necesitamos. Pero también esa misma fuerza dice hasta acá. Muchas gracias.